Salmo 125, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. ¿Qué pasa con el monte de Sión? Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. El Salmo 125 fue escrito después que los hijos de Israel regresaban del cautiverio babilónico. La promesa de retorno finalmente se había cumplido. Los expatriados de nuevo se encontraban en Jerusalén, pero en sus corazones habían sentimientos encontrados. Por un lado, sentían un gozo muy grande de poder estar en casa nuevamente. Sus pies ya no estaban en territorio enemigo, es decir, ya no eran esclavos. Ahora estaban en su propia tierra, en la tierra de la promesa, en la tierra que Dios le había entregado. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! ¡Qué placer! Pese a ellos, no obstante, la tristeza llenaba sus corazones. Sus ojos contemplaban las ruinas por todos los lados. Paredes derribadas, el templo destruido, ni una casa en pie, confusión por todas partes. Le pregunto, ¿le ha pasado eso a usted? ¿Se siente usted que se encuentra en el lugar de la promesa? Cerca de la promesa, cerca de la bendición de Dios, pero antes de obtener la promesa, antes de poseer y de disfrutar a plenitud la bendición de Dios, ves ruina, puedes contemplar situaciones amargas, situaciones adversas. ¿Le ha pasado eso a usted? Déjeme decirle algo. En una ocasión la Biblia habla de un cuadro muy interesante que llena y rebosa poderosamente mi corazón. Es cuando el pueblo de Israel, para ser más específico, el profeta Eliseo, se encuentra rodeado por sus enemigos. La Biblia dice claramente que el siervo de Eliseo le dice: Señor, estamos rodeados y vamos a morir, porque son muchos los que nos rodean. El siervo de Eliseo estaba mirando su panorama, estaba mirando lo oscuro de su panorama, lo oscuro de la situación que estaba atravesando y que de momento estaban pasando. En ese mismo instante, el profeta ora al Señor y le dice: Señor, abre los ojos de tu siervo para que él vea lo que está pasando en este lugar. Abre los ojos de tu siervo para que él sea testigo del poder tuyo manifestado, lo que está pasando aquí en el mundo espiritual. La Biblia dice que una vez que el profeta Eliseo hubo orado, los ojos del siervo fueron abiertos y dice que él vio carro de fuego que corrían, gente de a caballos que se movían, es decir, los ángeles del Señor, el ejército del Señor había llegado a aquel lugar. Y yo le pregunto, ¿qué usted está mirando en este momento? ¿Qué es lo que tiene frente a usted? ¿Qué llama su atención? Note que mientras el siervo de Eliseo estaba mirando el problema, estaba mirando el ejército enemigo, estaba mirando la situación oscura, adversa, en el mundo espiritual, ese lugar estaba llenado, saturado de ángeles. En el mundo espiritual, el ejército de Dios había llegado para defender su siervo, para defender su pueblo. Lo mismo está pasando con usted. Posiblemente de momento lo que usted puede ver es el ejército enemigo. Lo que usted puede ver es lo mismo que vio Giezi. Estamos rodeados y vamos a morir. Son muchos nuestros enemigos, pero el Señor dice claramente en su palabra. El Señor dice claramente en su palabra, Salmo capítulo 34, versículo 7, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, usted no está solo. Usted no está sola.
Usted no está solo, usted no está sola. Y no te estoy hablando en un lenguaje literal. Te estoy hablando en un lenguaje espiritual, porque usted podrá decirme, pero maestro, no tengo a nadie conmigo ahora en mi habitación, en mi casa, en mi oficina, donde se encuentre. Sí, el ángel del Señor, los ángeles del Señor acampan a tu alrededor. Tu habitación en el mundo espiritual, en la atmósfera espiritual, está saturada de la gloria de los ángeles del Señor. Y han venido para guardarte, han venido para protegerte y han venido para darte a entender que tú no estás solo, que tú no estás sola, sino que Él está contigo. Entonces, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué está llamando tu atención? ¿El ejército enemigo o los ángeles del Señor que están a tu lado? Permítame decirle que llegó el tiempo de desviar tu mirada, desenfocarte del ejército enemigo y enfocarte en los ángeles de Dios. Desenfocarte del ejército contrario y enfocarte en los ángeles que han venido para pelear contigo. Hay ángeles ministradores, hay ángeles guerreros que Dios ha enviado para pelear esa batalla contigo. Hay ángeles guerreros que Dios ha enviado para que no te sientas solo, para que no te sientas sola. Dios está contigo. Dios está contigo. Él ha prometido y te ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Es decir, Dios está contigo. El salmista en el Salmo 125, de momento se sentía solo. De momento veía las ruinas. De momento veía las paredes derribadas. De momento veía cómo la situación estaba crítica en la ciudad de Jerusalén. Pero en un momento de su vida, el salmista comenzó a levantar los ojos y comenzó a ver los montes que estaban alrededor de la ciudad de Jerusalén, los montes que estaban alrededor de aquella ciudad. Y el salmista dice, como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así el Señor está alrededor de mí, alrededor de esta nación. Así es que proclame en este momento, como Jerusalén tiene monte a su alrededor, Dios está alrededor tuyo. Es decir, Dios te está rodeando. Dios te está rodeando. Entonces, quiero finalizar con esto. Y es algo muy interesante porque yo sé que esta palabra están vitalizando tu fe. Yo sé que estas palabras están motivando tu fe. Yo sé que estas palabras están levantando a alguien en este momento. Escucha bien, el Señor te dice en esta hora, no importa las ruinas que puedan estar viendo tus ojos, no importa las paredes derribadas, no importa el problema que se te haya venido encima, no importa la situación que esté encima de ti. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve. Es decir, cuando tú confías en Dios, cuando tú te paras en la promesa del Señor, cuando tú te estacionas en la promesa de Dios, no importa la circunstancia que esté pasando afuera, no importa la situación que esté a tu alrededor, nada te va a mover de la palabra de Dios, nada te va a mover de la promesa que Dios te ha hecho. Así es que en este momento no permita que la circunstancia, que las situaciones, que el problema, que la angustia, que la ansiedad, que la depresión, que el dolor, que lo que esté pasando, no permitas que la enfermedad desvíe, te desconecte, te mueva de la promesa de Dios. Al contrario, mantente firme en la promesa del Señor. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve. No se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor te está rodeando, así el Señor te está guardando, así el Señor está estableciendo un cerco de protección alrededor tuyo, aunque no lo puedas ver. Aunque en el mundo físico tú no lo puedas ver con tus ojos, aleluya, aunque no lo puedas ver con tus ojos, Dios te dice,
Mira con tu vista espiritual. Mira con tus ojos espiritual. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual hay gente de a caballos. Hay ángeles que han descendido a pelear tu batalla. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Dios está contigo. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En este día, paz y bendiciones, y proclamo que la gracia de Dios, el favor de Dios, te persigue todos los días de tu vida. Y en la casa del Señor vas a permanecer por largos días. Shalom, y proclamo que el propósito de Dios se cumple sobre tu vida hoy, mañana y siempre.